Hola, muy buenas a todos. Estamos aquí de nuevo en el canal de YouTube de CIO Bilbao. Os agradecemos que nos sigáis, que veáis nuestros vídeos y hoy vamos a hablar de un tema bastante típico en todas las personas, que siempre genera dudas, que no sabemos cómo actuar, donde hay muchos mitos, muchos consejos caseros. Bueno, vamos a intentar resumirlo y que os quedéis con dos conceptos fáciles y sencillos sobre lo que hay que hacer, ¿no? Y de lo que vamos a hablar es de los tapones de cera y de cómo limpiar el oído. Antes de nada, explicar por qué se forman tapones de cera, qué es el cerumen, por qué tenemos esas cosas en el oído. Bien, el oído externo, que es donde se forman los tapones de cera, es la parte del oído que queda por fuera de la membrana timpánica. Sería este conducto, que es un conducto cilíndrico con un fondo. Pues bien, las paredes de este conducto producen cerumen. El cerumen se produce de forma fisiológica, lo produce el cuerpo por sí, para protegernos de infecciones, para hidratar el conducto y para evitar que nos colonicen bacterias, etc. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, que el cerumen, él por sí mismo, no es malo, al revés, es bueno, debemos tenerlo, no hay que hacer nada para que no produzcamos cerumen. ¿Qué pasa? Que hay veces que estos conductos son estrechos, tienen unas formas complicadas, o simplemente la piel del conducto produce cera de más y entonces se nos hacen tapones. Bien, pues entonces vamos a explicar ahora cómo deberíamos actuar y vamos a dividirnos pues como en dos grupos. Hay gente que nunca ha necesitado venir a un otorrino a que le quiten los tapones, nunca se le ha bloqueado el oído del todo por cerumen, que son la mayoría. ¿Por qué pasa eso? Pues porque la cera se autolimpia. Cada vez que nos duchamos y que nos bañamos, el agua entra en el conducto y como la cera se deshace con el agua, sale para afuera. ¿Qué tenemos que hacer esas personas? ¿Qué debemos hacer? Simplemente pues secarnos, nos duchamos normal, nos secamos la entrada y ya está. No se deben usar bastoncillos ni usar ningún otro tipo de producto porque no estaríamos tratando un problema que no existe. Voy a aprovechar ahora para hablar de los bastoncillos, que es una cosa bastante controvertida. El consejo como otorrino es no usar bastoncillos, no tenerlos. Pueden tener su aplicación para cosas muy concretas, para aplicar algún tipo de crema, pero en general no usarlos, y menos para limpiar el oído. ¿Por qué? Porque el bastoncillo tiene un grosor, que cuando lo veis entra y es el grosor del conducto. Si aquí nosotros tenemos cerumen y metemos algo que ocupa todo el grosor, lo que vamos a hacer es empujar el cerumen hacia adentro. Aunque lo saquéis y veáis que tiene algo de cerumen en el mismo bastoncillo, la cera que queda dentro es más, siempre. La cera que nos va a quedar dentro va a ser más. Y si por algún motivo estamos produciendo cera de más, la vamos a ir echando para el fondo, que es la parte más dolorosa, hacia la membrana timpánica. De tal manera que si al final producimos demasiado cerumen y hacemos un tapón, va a ser un tapón más problemático, sobre todo de cara a vosotros, porque cuando lo vayamos a limpiar os va a doler mucho más. Y puede necesitar que hagamos varias sesiones para poder limpiar todo el oído. Con lo cual, el resumen, bastoncillos no usar. ¿Bien? Es más, lo que os he dicho al principio, si no soléis hacer tapones, si no habéis tenido nunca un problema de un tapón de cera, limpieza, ducha, secar y listo, no hay que hacer más cosas. Vamos a al segundo grupo de personas, que serían los que sí tenéis a veces tapones de cera, los que habéis tenido problema, habéis estado de vacaciones, habéis estado duchando y de repente, ¡pum!, habéis dejado de oír, no notáis bloqueado. ¿Eso por qué es? Pues porque esa cera que se ha ido acumulando en el conducto ha logrado bloquear todo el diámetro del conducto. No importa cuánto sea a lo largo, sino a lo ancho, todo el diámetro, de tal manera que cuando el sonido entra, choca contra eso. ¿Eso por qué pasa de repente? Porque hasta que no lo bloquea del todo, oímos normal. Eso quiere decir que ya hemos estado acumulando cera de antes. Y en ese momento se bloquea. ¿Qué es lo típico? ¿Cuál es la causa típica? ¿Y por qué además suelen ser esos problemas en verano? Porque cuando ya está el conducto casi lleno de toda la cera, la cera lo que hace es que cuando hay agua la absorbe y al absorberla se hincha más. De tal manera que un momento típico es cuando nos estamos duchando o en verano cuando vamos a la piscina, vamos a la playa, etcétera, nos mojamos, entra el agua y ¡pum!, se hincha. La cera se hincha y nos bloquea el conducto. Dejamos de oír, una situación muy desagradable, no sabemos qué hacer, nos desesperamos. Bien, ¿qué tenemos que hacer para estas cosas? Si solemos hacer este tipo de tapones, los productos más indicados para dar son productos que se venden en la farmacia, que son de una base aceitosa, o simplemente utilizar como remedio casero el aceite de oliva. ¿Qué va a hacer eso? Va a hacer que la cera se vaya ablandando. No vamos a lograr nada más echarlo que empezar a oír, pero al estar más diluida la cera e ir duchándonos, cuando entra agua va a ir limpiándolo poco a poco.
Es verdad que si hay mucha cera es necesario venir al otorrino a limpiarlo. Y si solemos hacer muchos tapones, es mejor hacerlo de forma preventiva. Sobre todo si nos vamos a ir de viaje y vamos a estar lejos, porque nos podría fastidiar unas vacaciones el que nuestro oído se bloquee del todo. Antes de venir al otorrino, ¿es bueno echarse algo o no echarse algo? Pues yo casi preferiría, por lo menos en mi caso, aquí ya es una cosa muy personal, que la gente que me venga a ver no se dé nada, porque cuando el tapón está muy duro, hay veces que es más sencillo de sacar, y si no lo está, pues ya veríamos, o en una segunda consulta, lo limpiaríamos del todo echando antes algo. Pero para vosotros estar en casa, lo mejor es o aceite de oliva o esos productos aceitosos en la gente que produce mucha cera. Con respecto a la limpieza, nada más, es que no hay más historia, es un conducto pequeñito y no hay que liarse mucho más a la cabeza. El agua oxigenada, que también se suele dar, eso en general yo la desaconsejo, sirve cuando hay algo de coágulo, pero es mejor productos que tengan aceite. Entonces, resumiendo, para que os quedéis, si no soléis hacer tapones de cera, limpieza con la ducha, secar por fuera y listo. Si soléis hacer tapones de cerumen, mi consejo es que de forma preventiva, periódica, vengáis a un otorrino a limpiarlo 1 o 2 veces al año. Si solo es una vez al año, antes de irse de vacaciones, lo preferible. Y tercero, no usar bastoncillos. Ese es el consejo fundamental. Bien, bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Agradeceríamos cualquier me gusta, si os ha gustado pues que lo compartáis con vuestros amigos, etcétera, y cualquier comentario que queráis hacer, sugerencias, cosas sobre las que queráis que hablemos, dudas que tengáis, pues dejarlas en nuestra caja de abajo y estaremos encantados de solucionarlas. Un saludo.